Vargas, que es originario de la Ciudad de México, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como cirujano general y cirujano oncólogo. Tiene estudio de posgrado en cirugía general en el Hospital General Gia González, de la Secretaría de Salubridad, y cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Tiene como trabajo profesional haber elaborado en el Instituto Nacional de Perinatología, en el Centro Médico La Raza del Seguro Social. Fue coordinador de atención médica en la Delegación de Tamaulipas del Seguro Social. Estuvo en el Hospital General de Salubridad en el Centro Oncológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ha sido director médico de rehabilitación y arbitraje médico de la CONALEP, jefe de oncología y jefe de enseñanza e investigación en el Hospital General de Zona número 57 del Seguro Social. Cirujano oncólogo del Hospital General Regional número 196 en Ecatepec, Estado de México, del Seguro Social. Tiene estímulos de investigación y docencia. Ha sido ganador de la medalla Gabino Barrera de la UNAM en cirugía general. Es profesor de oncología en residencias médicas de especialidad en el Grupo Ángeles, Centro Médico de Alinde y en más de 25 años de hospitales de IMSS. Profesor titular invitado a cursos y foros y congresos nacionales e internacionales. Tiene 25 publicaciones en revistas médicas indexadas y no indexadas nacionales e internacionales. Editor invitado de la Enciclopedia Médica Francesa, Enciclopedia Quirúrgica en la revista American Journal of Cancer y Ginecología y Obstetricia de México. Editor de más de 110 artículos médicos del diario Mercurio, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y autor de los libros Ciencia y Conciencia de un Oncólogo, Pensamientos de un Oncólogo del Tercer Milenio y Retos de un Oncólogo. Bueno, y ahora, el libro de mastectomía. Diplomados, adiestramiento en inmunoquimioterapia y cirugía de invasión mínima, cirugía laparoscópica y microcirugía del IMSS, diplomado y maestría en administración y estados financieros de hospitales. Es investigador clínico del IMSS desde hace más de 20 años, revisor de artículos médicos de oncología en revistas de higiene y obstetricia de México. Actualmente trabaja como cirujano oncólogo en la UMAE de Oncología del siglo XXI del Instituto Mexicano de Seguro Social, y es coordinador en la Fundación Altruista Por Amor a Mí para pacientes con cáncer de mama. Después de leer este amplio currículum, creo que si hay alguien que está capacitado para orientarnos acerca de este tópico del cáncer de mama, es el doctor Arturo Novoa Vargas, a quien pido un aplauso de bienvenida para que Buenas noches a todos. Les agradezco que estén aquí conmigo y que podamos compartir la presentación de este libro, que en realidad para mí pues, es un gusto que ustedes lo vean. Es el cuarto libro, como ustedes ya leyeron, del doctor David Luna. Y le agradezco que nos haya prestado este tiempo dentro de la sociedad para presentarlo. En realidad este libro es la experiencia de un servidor en lo que es el tratamiento más antiguo del cáncer de la mama, pero creo que es importante que veamos cómo se divide este libro para que ustedes lo entiendan mejor si lo llegan a revisar y a aplicar. Creo que el cáncer de mama tiene muchísimos años de haber sido conocido. Hay pues, datos importantes a nivel de los egipcios, en la cual los papiros fueron la forma de comunicarse en ese entonces, y están escritos los papiros, principalmente estamos hablando de 1700 años antes de Cristo, de tal forma que ya se tenía conocimiento de que había alguna enfermedad en la glándula mamaria y que los médicos de ese entonces escribieron en el papiro precisamente sus experiencias. Fue evolucionando el mundo y las personas, bueno, tenían que darle una explicación básica a las enfermedades. Primero con situaciones que podían estar relacionadas con la naturaleza, de castigos como podían ser las tormentas, las inundaciones, las plagas, y también fue evolucionando la medicina. Y así
se comentaba ya desde Hipócrates, en su libro pues, muy famoso, estamos hablando de la época más o menos 600 años también, antes de Cristo. Él fue el primero en hablar precisamente del cáncer de la mama. Y él decía en su libro, que era precisamente un legado para todo el mundo, en el cual decía que la glándula mamaria se enfermaba porque había una alteración en los componentes que tenía el temperamento y los líquidos vitales que tenía el humano. Y ahí lo relacionaba precisamente la bilis negra, ¿verdad? La bilis negra era la causante que afectaba la glándula mamaria y de ahí empezaba el inicio de una enfermedad prácticamente mortal. Galeno, posteriormente, estamos hablando ya después de Cristo, estamos hablando de 250, 400 después de Cristo, comentaba de su maestro, Hipócrates, que la glándula mamaria se enfermaba y precisamente la evolución de esta bilis negra en la glándula estaba relacionada también con problemas de depresión severa. Fíjense, desde entonces ya se tenía una noción de que la depresión, los estados depresivos se hacían que la mujer pudiera desarrollar cualquier enfermedad y obviamente también el cáncer. Pero creo que la parte más importante, estamos hablando ya de gente erudita, en la cual Andrés Vesalio, en su séptimo libro, él describe el primer caso de una mastectomía. O sea, ya hacían mastectomía, estamos hablando de 1543. Entonces ya describía Andrés Vesalio en su séptimo libro la técnica de mastectomía. Aquí hay 4 personas muy importantes dentro de la historia de lo que es el cáncer de mama y la mastectomía. Los 2 primeros son europeos, el tercero es de Estados Unidos y el 4 es inglés. ¿Saben alguno quién es el primero? Bueno, es Rudolf Virchow. En 1840, este personaje muy famoso de Alemania fue el primero que dio la hipótesis precisamente de dónde se originaba el cáncer de la mama. Y él decía que precisamente los tumores de la glándula mamaria se originaban en los conductos. Y si hoy día ustedes ven lo que se escribe en la literatura, bueno, pues el cáncer de mama más frecuente es originado precisamente en los conductos galactóforos. El siguiente, también de origen alemán, que es Richard Wallman, o von Wallman, en 1873, él comentaba que la primera mastectomía las hacía precisamente con el factor pronóstico que hoy día lo seguimos utilizando, que es precisamente la disección de los ganglios axilares. La disección de los ganglios axilares hoy en día es el factor pronóstico más importante que tiene una paciente para saber si se va a curar o definitivamente necesita tratamientos complementarios y quizá hablemos de sobrevida de las pacientes. Y no menos importante, ya la escuela americana, y que precisamente William Stuart Halsted se fue a Alemania para aprender las nuevas técnicas de los tratamientos precisamente de la mama, y vino nuevamente a Estados Unidos y en el hospital John Hopkins hizo toda una tradición y toda una fama en relación a lo que era el tratamiento quirúrgico radical del cáncer de la mama, con su mastectomía radical, y la cual lleva todavía su nombre, y él decía, tenía la teoría de que precisamente los ganglios de la axila eran simplemente una barrera. Ahí se detenía el crecimiento y la evolución y las metástasis que pudiera tener el cáncer de la mama. Realmente eran tratamientos muy radicales, eran mutilantes, y definitivamente lo que se tenía como una situación de conocimiento, y que Halsted decía que la barrera que detenía el crecimiento del cáncer era la axila, y los ganglios de la axila eran precisamente la barrera que detenía el crecimiento, pues hoy día sabemos que eso no es verdad. Sabemos que los ganglios del axila nos marcan un pronóstico para saber cómo le va a ir a esa paciente. Y por último, Geoffrey Keynes, él cambió completamente la situación de lo que es el pronóstico de las pacientes con cáncer de la mama, y quitando la idea de Halsted en relación a que el cáncer se origina en la glándula y va diseminando a otros lugares,
finalmente cambió esa teoría y decía que el cáncer de la mama era una enfermedad sistémica y que la manifestación del órgano blanco era la glándula mamaria. Y esto van a ver que más adelante otro personaje, que es Fisher, también modificó esas ideas y la teoría de que el cáncer se originaba en la glándula prácticamente lo empezó a quitar. Vamos a ver estas discusiones cómo se llevan a cabo. Y por último, bueno, los tratamientos empezaron a ser cada vez más conservadores. La mastectomía clásica de Hassel, bueno, se tenía que quitar gran cantidad de piel, el complejo areola-pezón y los dos músculos pectorales con todo lo que es el alargamiento de la axila. Inclusive otros cirujanos hacían inclusive la disección de los ganglios de la mamaria. David Patty, que hoy en día todavía se siguen haciendo cirugías, que, bueno, yo fui uno de los que también siguió su tradición en hacer cirugías modificadas, trataba de conservar los músculos para que precisamente y estéticamente la paciente se viera menos mal de lo que ellas llamaban una mutilación, ¿verdad?, por quitar la glándula mamaria. Entrando ya de lleno a lo que es el libro, bueno, la primera parte es una breve historia, como ya les comenté. La segunda parte son los requisitos precisos para hacer una mastectomía. Entendamos que la mastectomía, el cáncer de mama, debe ser vista por un grupo de especialistas oncólogos y no oncólogos también. Deben entrar en juego desde la trabajadora social, la enfermera, el cirujano reconstructor, el ginecólogo, que es el que capta la mayoría de las pacientes y que hace la pesquisa del cáncer de la mama, y obviamente los oncólogos, el ginecólogo-oncólogo, el cirujano-oncólogo y un grupo de especialistas que van a hacer la definición de que esa paciente tenga el mejor tratamiento. De tal forma que debe de tener siempre un buen historial, saber que esa paciente puede tener antecedentes o no, de que su génesis, su herencia puede estar relacionado con la enfermedad. Y hoy día sabemos que precisamente los tumores, prácticamente todos tienen mutaciones. Las mutaciones están dadas precisamente en los cromosomas y en algunos lugares específicos que ya sabemos hoy día, podemos saber inclusive la enfermedad que va a presentar sin que todavía se manifieste clínicamente en los pacientes. De tal forma que ustedes han oído hablar precisamente de algunas artistas famosas de labios gruesos, en las cuales se tuvo pruebas inmunológicas con las plataformas genéticas que hoy se utilizan y se encontró que tenía una mutación en el cromosoma número 17 y de este se vio que ella podía tener cáncer de mama más o menos un 35 hasta un 60% de posibilidad. ¿Por qué? Porque la mamá había tenido cáncer de mama, la abuela también había tenido cáncer de mama y ella pues realmente no se esperó. Platicando con sus médicos, les dijo que esa era la posibilidad de que se desarrollara cáncer. Entonces ella se hizo no solamente una mastectomía, se hizo una mastectomía bilateral profiláctica. Y también el cáncer de mama, que tiene herencia, también se ha visto que puede tener participación del cáncer de ovario. Entonces, no con el hecho de haberse hecho una mastectomía bilateral, bueno, pues también esta artista se hizo salpingoforectomía bilateral, en forma profiláctica. Muy importante la localización del tumor. Sabemos que la localización del tumor es parte importante del pronóstico de las pacientes. Hemos visto que las pacientes que tienen tumores en los cuadrantes internos, dividiendo la glándula mamaria en 4 cuadrantes, los cuadrantes internos tienen mayor posibilidad de desarrollar metástasis y que posiblemente no se puedan detectar en la axila. De tal forma que hoy día las clasificaciones que se hacen es no solamente de lo que es el tamaño del tumor, la localización, los estudios que van, aparte de auxiliares para hacer el diagnóstico, la precisión de si tiene metástasis o no en los ganglios, no solamente de la axila, que pudiéramos decir que es el lugar más frecuente de las metástasis, sino también de los ganglios de la mamaria interna. Y no solamente se tiene que tener el reporte del patólogo diciéndonos que el tejido tiene un carcinoma que se originó en los conductos galactóforos. También se tiene que tener inmunohistoquímica y un buen patólogo debe estar altamente capacitado en esta área para que nos pueda decir si esa paciente tiene mutación
mutaciones, si esa paciente tiene receptores hormonales positivos o bien si tiene HER2 positivos. Estos elementos son importantes para dar tratamientos blancos, que hoy llamamos y que son más efectivos y que la posibilidad de la paciente sea curada es mayor. Y por último, que creo que es el más importante, es el consentimiento. Antiguamente creo que las pacientes no eran tomadas en cuenta tanto para hacer un tratamiento. Hoy día los tratamientos tienen que ser platicados con el grupo oncológico, la paciente y sus familiares. Y de esa manera ofrecerle a la paciente el mejor tratamiento, el que le corresponde individualmente y además el hecho de que esté enterada ampliamente de qué se le va a hacer. Afortunadamente hoy en día los tratamientos radicales tienden a ser menos. Los tratamientos conservadores quizás sea la mejor alternativa. Las pacientes físicamente y mentalmente se veían muy deterioradas precisamente por los tratamientos radicales. Y bueno, en el libro hago una semblanza de lo que son las cirugías radicales o ablativas, en la cual era mínimo hacer una mastectomía, la cual podía ser extensas, como lo vimos todavía yo de residente en los libros, haciendo la resección de la cadena de la mamaria interna y obviamente los ganglios axilares y gran cantidad de piel, lo que hacía necesario inclusive utilizar injertos libres para cubrir el defecto tan grande. Después, con PATE y los tratamientos conservadores, bueno, se veía que estéticamente se veía muy mal debajo de la piel, que se viera la parrilla costal, y entonces se veía que el hecho de dejar los músculos pectorales, tanto el mayor como el menor, hacía que estéticamente no se viera tan mal, y además era mejor hacer reconstrucciones en estas pacientes que se conservaban los pectorales. Y conforme se fue haciendo el tratamiento más conservador, precisamente utilizando la inmunistoquímica, bueno, hoy día se llegan a hacer hasta inclusive mastectomías subcutáneas. Se respeta completamente la piel y el complejo areola-pezón. Conforme ha aumentado el diagnóstico en etapas tempranas, que empezaron a hacerse precisamente en la década de los 60 con los trabajos en Milán, Italia, precisamente con Umberto Veronesi, se veía que el pronóstico de las pacientes haciendo tratamientos conservadores de no quitar completamente la glándula, pero eso sí, tenían que ser tumores pequeños, menores de 2 centímetros, pero que clínicamente no se tocaran ganglios en la axila. Además, se veía que estas pacientes con tratamientos conservadores de no quitar completamente la glándula, era necesario darles tratamiento complementario con radioterapia. De tal forma que fueron cambiando también qué tanto le iban a quitar de tejido mamario a la paciente, ¿verdad? Empezaron con las cuadrantectomías, que era precisamente quitar un cuadrante de la glándula mamaria, o bien quitar un segmento con disección radical de axila, y hasta llegar a los tratamientos cada vez más conservadores, quitar simplemente el tumor y valorar si esa paciente, por ser carcinomas muy pequeños o carcinomas in situ, que quiere decir que está todavía dentro del conducto, esa paciente podría valorarse con los factores de riesgo en relación a todo lo que sabemos de inmunistoquímica, si era realmente candidata o no para hacer tratamientos complementarios de radioterapia. De tal forma que entraba la disyuntiva de cuando yo era residente, que conocía a los grandes maestros hacer mastectomías radicales, inclusive algunos super radicales, y los tratamientos conservadores. Bueno, pues lo que hice fue hacer una revisión de todos los artículos que han salido relacionados a tratamientos radicales con mastectomía y los tratamientos conservadores. Y eso los comparé con los resultados que yo tuve. Y vean ustedes a la izquierda, están las escuelas quizá más importantes a nivel mundial. La escuela de Milán, que la dirigía bueno, Umberto Veronesi, que ya falleció, y ahora su hijo es el que lleva el comando de esto, en la clínica de Tumori, en Italia. Son muchos números, lo que quiero que vean son las escuelas, la escuela NCADP, en la cual es un grupo multidisciplinario de cirujanos, oncólogos, de oncólogos médicos, hablando precisamente de los tratamientos cada vez más conservadores, el grupo europeo danés, el Instituto francés Gustave Roussy, en Estados Unidos el Instituto Nacional del Cáncer y el grupo cooperativo el EORT, además
realidad lo que hicieron ellos fue hacer publicaciones más o menos en los mismos años, haciendo tratamientos radicales o tratamientos conservadores, haciendo mastectomías o bien cuadrantectomías, que fue Humberto Berenice el iniciador, o bien los tratamientos cada vez más conservadores como lumpectomía y acompañados de radioterapia. Lo más importante es, observen ustedes, que prácticamente no había una diferencia significativa en aquellas pacientes que se les hacían tratamientos radicales versus las que se hacían tratamientos conservadores de la cápsula mamaria. Y bueno, a través de mi experiencia en todas las instituciones que he estado, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el IMSS y Secretaría de Salud, pues más de 20 años haciendo mastectomías conservadoras y radicales, pues demostré también que no hay diferencia significativa. ¿Esto de qué habla? De que definitivamente, entre más se escribe de cáncer de mama, ustedes utilizan Google o cualquier plataforma para saber todo lo relacionado con cáncer, y se les despliega una cantidad enorme de artículos. Entre más se escribe de alguna enfermedad, quiere decir que hay muchas diferencias todavía, y cáncer de mama no es la excepción. De tal forma de que, bueno, los tratamientos conservadores bien indicados versus las mastectomías de antes que se hacían, sigue habiendo la misma sobrevida de las pacientes y no se modifica precisamente qué tanto va a vivir, y la calidad de vida sí se mejora con los tratamientos conservadores. En el libro está más detallado precisamente todos los datos y trae sus referencias bibliográficas para que ustedes abunden en la información. Conforme va haciéndose el tratamiento más conservador, precisamente porque se encuentran cada vez pacientes en etapas más tempranas, mujeres que hacen detección oportuna, que hacen sus mastografías desde los 40 años como método de pesquisa y se hacen biopsias dirigidas, inclusive donde no se toca tumor, son las pacientes candidatas a hacer tratamientos conservadores. Y aquí les comento cuáles son las que se hacen mastectomía subcutánea con la aplicación de injertos o de prótesis. Y estas son las indicaciones. Bueno, aquella paciente que tiene antecedentes hereditarios y tiene las mutaciones genéticas de BRCA1 o BRCA2, y en las cuales, bueno, se puede conservar la piel, se puede conservar la viola pezón, y el cirujano plástico entra a una reconstrucción inmediata, ¿verdad? Es una gran ventaja que la paciente sea operada de un cáncer, que entra con mucho miedo, mucho temor, la cancerofobia es enorme tanto en ella como en la familia, y que salga reconstruida inmediatamente. Obviamente todo lo que es la enfermedad hiperplasia lobulillar, en la cual es muy poco frecuente, pero también las pacientes que por hallazgo incidental, porque esto generalmente se encuentra en una mastografía o por los antecedentes de la familia, se puede hacer tratamientos conservadores y mastectomías subcutáneas. Los tumores filodes, ¿verdad?, que son tumores benignos que crecen rápidamente, tienen un carácter expansivo, pero que conservan muy bien lo que es la piel, de tal forma que se pueden hacer mastectomías subcutáneas y colocación de prótesis. Obviamente estamos hablando de una mujer que metódicamente tiene que ir a revisiones. Pacientes que, desgraciadamente, a veces es la mayoría que vemos en instituciones grandes como el IMSS, no pueden ser atendidas por situaciones, inclusive de localización, ¿verdad? Muchas pacientes viven en Guerrero, en Chiapas, difícil a veces que sigan todo lo que es el tratamiento subsecuente o bien la vigilancia de estas pacientes. Ese es nuestro primer y gran problema que tenemos en las instituciones mayores. Obviamente las que se les hace todo el mapeo genético y se encuentran y tienen la herencia para desarrollar la enfermedad. Tratamientos profilácticos. Por desgracia, hoy todavía aquí en México, muchas aseguradoras no aceptan tratamientos preventivos profilácticos. En el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde laboro en oncología, bueno, las pacientes que tienen la situación de las mutaciones, entran pacientes a quirófano. Tiene que hacerse un consentimiento informado ampliamente explicado, hablar con la familia, y cirugía reconstructiva puede entrar a hacer la reconstrucción inmediata. Eso es lo mejor. Los carcinomas intraductales in situ, aquellos que son hallazgos mastográficos, ¿verdad? No se toca tumor, la paciente no tiene ganglios, etc. Pero sabemos que por una biopsia dirigida por un arco tenemos el diagnóstico de una lesión maligna y que puede ser operada
en forma conservadora con mastectomías ahorradoras de tiempo. Los carcinomas ocultos, ¿verdad? Aquellas que por hallazgos incidentales, a veces de otra cirugía o de una biopsia, encuentran un carcinoma en ellas, o bien aquellas que habían utilizado un material protésico como silicones, etcétera, se puede hacer también tratamientos conservando la piel. Y bueno, pues hoy día la paciente entra cada vez más en el ambiente de lo estético. Antiguamente yo me acuerdo que mis maestros no les importaba para nada la estética en una paciente mastectomizada. Estéticamente la paciente se sentía muy mal, obviamente el esposo, la familia completamente deprimidos. La gran ventaja hoy día de las pacientes que se puede hacer tratamientos conservadores, o aquellas pacientes que tienen tumores de mal pronóstico, que se tienen que hacer cirugías en ellas, a veces segmentectomías con axila, también el grupo de cirujanos plásticos puede entrar en un ambiente muy bueno para hacer una reconstrucción y obviamente quitar la situación de lo que es una mala cirugía o bien una situación que estéticamente no es favorable para la paciente, y con la cirugía oncoplástica, con las técnicas de oncoplastía, se puede mejorar muchísimo esta situación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Aquí están escritas. Conservar la mayor cantidad de piel, obviamente facilitar la reconstrucción inmediata, que es lo que se trata de hacer, que no tenga que entrar en varios tiempos quirúrgicos a un quirófano la paciente. Obviamente se tiene que mejorar la simetría, se tienen que operar las dos glándulas mamarias para que queden estéticamente recomendables. Claro que la satisfacción de la paciente es enorme, la paciente sale agradecida y no deprimida después de una mastectomía radical sin reconstrucción. Y lo más importante, que quizá debería estar hasta arriba, es obviamente no alterar el pronóstico de sobrevida o la posibilidad de curación por hacer una cirugía estética. Bueno, les decía al principio de esta plática que el factor pronóstico más importante lo tiene la axila. Bueno, pues también a la axila se le han hecho ya situaciones modificadas para poder hacer tratamientos conservadores, no tener las complicaciones que se presentan por una disección radical de axila. También recuerdo a los maestros y a muchos de mis residentes de mayor jerarquía que era una competencia, ver quién quitaba más ganglios en una disección radical de axila. Y hoy se ha visto que el hecho de que se tengan por lo menos 10 ganglios es bueno para saber el pronóstico de la paciente. Los ganglios de la axila siguen siendo el factor pronóstico más importante hoy en día, pero no se tienen que hacer las grandes cirugías en la axila. Obviamente se tienen que tener varios factores. Aquellas pacientes que tienen micrometástasis en los ganglios o que tienen ruptura capsular o que tienen otros factores de mal pronóstico dentro de la estirpe, se tendrá que dar tratamientos adyuvantes. Pero bueno, hoy día se siguen haciendo cada vez más ganglios centinela. Sabemos que el ganglio centinela se empezó a utilizar hace muchísimo tiempo por Morton en lo que era el melanoma. Y el ganglio centinela es precisamente el primer relevo donde las células metastásicas se van a anidar en los ganglios. Si estamos hablando de la glándula mamaria, generalmente se van a la base de la axila, la gran mayoría de los ganglios centinela. Allá en el instituto lo hacemos con la técnica a través de un material radioactivo y un colorante. Vean ustedes, el tumor está localizado en esta zona. Antes de la cirugía se inyecta el material colorante, es un azul colorante, y también se pasa a medicina nuclear para que se inyecte periregional de donde está el tumor, un marcador. Y vean ustedes, quizá ustedes digan, pues esta herida está grandísima, pues casi corresponde a una cuadrantelectomía. Y aquí se hizo simplemente para demostrar cómo fluía precisamente el material de color a través de los conductos linfáticos al sitio de primer relevo ganglionar en la axila. Generalmente es la base de la axila o bien en los ganglios que están interpectorales. Lo que se hace es hacer la biopsia de estos ganglios, se mandan a patología, y si los ganglios son negativos, la paciente ya no se le tiene que hacer la disección de la axila, simplemente hacer inclusive la tumorectomía, tomar el ganglio centinela, mandarlo a patología, y si nos dicen que es negativo, esa paciente ya no se le tiene que hacer más cirugía. Si por desgracia dice que tiene 2 o 3 ganglios o más,
positivos o metastásicos, se tiene que completar como es la forma tradicional, de tal forma que cada vez los tratamientos en cáncer tienden a ser cada vez más conservadores, obviamente sin que se pierda el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. Bueno, y por último, el libro habla de una técnica que he diseñado a través del tiempo, como les decía, más de 20 años de hacer cirugía oncológica, sobre todo relacionada al cáncer de mama, y es esta técnica que le puse en Novoa Vargas para hacer mastectomías. Esta técnica tiene las características de ser una cirugía que es prácticamente una mastectomía modificada, se dejan los dos pectorales, como la técnica de Madden. Yo en lo personal no utilizo para nada las tijeras Metzenbaum, que es un utensilio utilizado por muchos cirujanos para la disección, sobre todo de la axila. A mí me enseñaron, y siempre le he utilizado el bisturí para hacer un corte fino y hacer las disecciones de todos los tejidos, no solamente en la mama, sino también en cabeza y cuello. Y el objetivo obviamente es tener resultados de sobrevida igual que lo que se escribe en la literatura y que lo demostró en el plano que ya ustedes vieron. Bueno, pues también cuando uno sale de la residencia se tiene que ir a provincia, a los hospitales institucionales donde no hay tantos ayudantes, y a veces tiene uno interno, y a veces tiene nada más una auxiliar de enfermería. Bueno, pues también se tiene que ingeniar, como todo el mexicano, para hacer una cirugía bien hecha sin que tengan complicaciones los pacientes. Y ahorita van a ver algunas fotos de esto. Bueno, esta técnica es mínimo el sangrado, realmente las pacientes se les tienen que pedir por obligación unidades de sangre, pero jamás he transfundido a una paciente y los sangrados son de menos de 100 mililitros en cada cirugía radical. Tampoco utilizo antibióticos en esta técnica, a menos de que sea una paciente que ha sido manejada con quimioterapia o bien con radioterapia y que esté inmunodeprimida, pero el 90% de las pacientes no utilizo antibióticos. El tiempo promedio, desde que abro la piel hasta que la cierro, es más o menos de 1 hora 30 minutos. Considero que es un tiempo razonable, la paciente tiene menos agresión de los efectos anestésicos y al día siguiente de la cirugía la paciente se va de alta. Aquí tengo varias de ellas que están presentes, vivas, coleando como y sanas. Y también, bueno, hoy en día lo que tratamos es cada vez aumentar las reconstrucciones inmediatas. A veces es difícil por las características de la institución, pero en forma particular es lo que tenemos la tendencia a hacer cada vez reconstrucciones inmediatas de las pacientes para que salgan beneficiadas no solamente las pacientes, sino también la familia que esté contento de todo. Y bueno, pues este es un caso clínico de una paciente, es una paciente que tenía un cáncer de mama izquierdo en una etapa 2A, un tumor de más o menos 3 centímetros, ahí se ve más o menos lo que mide, 3 centímetros de diámetro mayor, localizada en el cuadrante superexterno, y en la cual, bueno, con anestesia general se marca con el zoom in donde se van a hacer los sitios de la cirugía. Acuérdense que lo más importante de la